muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para continuar con las clases de metodología, vamos a trabajar con el marco teórico, pero los últimos aspectos. Por eso lo hemos llamado capítulo número 2, marco teórico, parte 3. ¿Qué vamos a conseguir nosotros en este capítulo? Los aspectos siguientes: bases pedagógicas, bases psicológicas y bases legales. Acá vamos a trabajar o vamos a ver la manera y la forma cómo se deben representar o se deben colocar dentro de un proyecto cada uno de estos aspectos y la importancia que cada uno de ellos presenta dentro de la investigación que ustedes están realizando. Recordemos que hay una secuencia en el video, en la parte 1 del marco teórico, en la parte 1, la parte 2 y en este caso la parte 3. Hola muchachos, ¿cómo están? Para continuar con el capítulo número 2, marco teórico, vamos a hablar en la parte 3. Ellos comprenden lo que son las bases pedagógicas, bases psicológicas y bases legales, como se les indicó anteriormente. Para ello tenemos nosotros que las bases pedagógicas, de acuerdo a Guillén, la denominan como el planteamiento de los aspectos que guardan relación con la concepción y operación del plan de estudio. Cuando hablamos bases pedagógicas, estamos hablando de las teorías de la pedagogía que sustentan el estudio que ustedes están realizando. Cuando nosotros estructuramos ello, nosotros tenemos que buscar cuáles son esas teorías, cuáles son esos científicos, digámoslo así, o estudiosos que a través de sus teorías sobre el aprendizaje dentro del ámbito pedagógico se relacionan con el trabajo que ustedes están planteando, el trabajo que ustedes están realizando. Según el manual de Lopel, las bases pedagógicas se refieren a las teorías pedagógicas relacionadas con el tema de investigación, como el conductismo, el cognitivismo, constructivismo, la metacognición, entre otros. Estos vienen siendo los más digamos, significativos e importantes. Cuando hablamos de conductismo, estamos hablando de la conducta. El cognitivismo es el comportamiento. El constructivismo, cómo construye la persona su aprendizaje, y así sucesivamente. Un ejemplo de esas bases pedagógicas, nosotros debemos hacer referencia, por ejemplo, si vamos a trabajar con las teorías cognitivas del aprendizaje, yo coloco acá dentro del trabajo, yo debo colocar lo que plantea esa teoría y el científico que la está planteando. Por ejemplo, en este caso Bruckner en la enseñanza pretende desarrollar la comprensión general de la estructura del área del conocimiento con énfasis a la formación de conceptos. Se busca que haciéndolo más resistente al olvido. Entonces esto fue lo planteado por Bruckner en su teoría cognitiva del aprendizaje. Entonces esto es como ejemplo, cómo lo debo de plasmar yo dentro del trabajo que yo estoy realizando. Con la teoría del constructivismo conceptual de Vygotsky, bueno, yo debo de colocar lo que Vygotsky señala en esa teoría del pensamiento y cómo cuando yo planteo eso prácticamente ya lo estoy relacionando con mi trabajo de investigación. La idea es que todo eso guarde cierta relación para que tenga coherencia, pues, el proyecto o el trabajo que ustedes están realizando. Son aportes psicológicos relacionados con el tema de investigación. Acá nosotros podríamos hacer cita de Piaget, de Gagné, de Ausubel, del mismo Vygotsky, puesto que las teorías que plantea Vygotsky pueden ser aplicadas hacia la parte psicológica o hacia la parte pedagógica. Un ejemplo, bueno, yo lo debo de reseñar, tomemos en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí hablamos de Gardner. Abordar la importancia de crear valores del conocimiento a través de las personas capaces de tomar decisiones útiles, efectivas y éticas, es decir, personas inteligentes. De acuerdo a esta teoría, la inteligencia se considera un conjunto de capacidades múltiples, distintas e independientes. Entonces, cuando nosotros planteamos allí la teoría de ese autor, por supuesto que en el planteamiento se debe establecer o debe tener coherencia o relación con lo que yo estoy planteando con la investigación. Eso debe estar compaginado en el trabajo.
legales son muy importantes, puesto que, como se indica, es el basamento legal de mi investigación. Constituyen el soporte legal de la investigación. Luego se comenta la vinculación con el trabajo del objeto de estudio. Los artículos citados en secuencia y relacionados en el mismo tema pueden ser vinculados al trabajo con un único comentario. O sea, yo podría hacer una citación de 3 artículos de la Constitución Nacional y luego hacer el comentario de cómo o de qué manera se relacionan esos 3 artículos que yo he tomado de la Constitución Nacional con mi trabajo de investigación. Entonces, un ejemplo sería: en esta sección se recogen las principales leyes, reglamentos y decretos que definen las políticas y estrategias para las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país. La cita textual de lo que me indican a mí cada una de las leyes que yo he tomado para sustentar mi investigación. Lo debería colocar así: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Los siguientes artículos de la Constitución y de la Ley de Ciencia y Tecnología permiten abordar el marco legal que orientan y garantizan la educación y el acceso de la sociedad a los conocimientos de las tecnologías de comunicación e información, que son las TIC. Hago la citación del artículo, como lo mostramos acá en la diapositiva. Señalo el artículo, lo que me indica el artículo, y yo luego puedo establecer ese comentario generalizado en donde yo establezco relación de esos 2 artículos con lo que yo estoy planteando en el trabajo de investigación. Acá, en el basamento legal, yo no puedo basarme solamente en una sola ley. En la Constitución principalmente tiene que estar la Constitución de la República, porque de ella se derivan las demás leyes, y luego yo tengo que hacer la acotación de otras. Estamos hablando de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que es del 2001. Hago una referencia general de esa ley y luego caigo a hablar de los artículos específicos, entonces en caso de que yo utilice esta ley o haga referencia a artículos relacionados con ella. Igualmente coloco los artículos y hago posteriormente una referencia general de cómo esos 3 artículos están relacionados con lo que yo estoy planteando en la investigación o en mi proyecto o trabajo. En la definición de términos son vocablos utilizados en la investigación que deben ir definidos con el fin de dar a conocer el significado de esto, dada la necesidad de puntualizarlo, tomando en cuenta su contextualización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la investigación nos vamos a conseguir con unos términos que son muy pocos conocidos o no son conocidos por algunos. Entonces la idea es que nosotros, dentro del marco teórico, en el último aspecto del capítulo, coloquemos allí esa definición de términos. Vamos a definir, según un autor, los diferentes términos o los términos menos conocidos. Fíjense el ejemplo que colocamos acá. Si yo estoy trabajando con un proyecto que tenga como título Estudio comparativo del rendimiento del maíz para grano seco ante suministro de NPKS, que es el triple 20, en nanopartículas bajo un sistema tradicional de siembra en el municipio Ospino, estado portugués. Acá de colocar la definición de términos los siguientes. Yo puedo defino fertilizantes, defino nutrientes, tendría que definir qué es el NPKS, el triple 20, y así voy generando yo ese glosario o la definición de todos esos términos que se encuentran allí dentro de mi investigación, y eso va a permitir enriquecer y nutrir más el trabajo. De esa manera estaría estructurado de la manera correcta o como debería de ser. Todo por esta clase. Muchísimas gracias por su atención.